Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a estar hablando de Cristo el Mediador, lo que es la tercera parte de este estudio de nuestra confesión de fe. Ya estamos en el punto número 8, la parte número 3. Y vamos a citar inmediatamente la parte 3 del párrafo número 3, que dice, cito: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y ordenó que lo cumpliera. Este es el texto que vamos a estar analizando en sentido general. Ya dejamos claro que el Señor Jesús vino como hombre, aunque a la misma vez vino como Dios. Hay una dicotomía de dos naturalezas en un cuerpo humano. El hombre había pecado y el pecado es una transgresión contra Dios. Y es Dios entonces, si es una transgresión contra Él, quien debe perdonar el pecado. Ahora, quien vaya a pagar lo que era la culpa por el pecado, tenía que satisfacer la ira de Dios, y por esa condición debía estar al mismo nivel o a la misma condición de Dios para poder cumplir el estándar. O sea, si se iba a hacer una sustitución del pecador, el sustituto debía ser santo, debía ser inocente y debía ser sin mancha. Dígame usted, ¿qué humano podría calificar para esto? Ninguno. Todos los humanos son pecadores, no son santos, no son inocentes y están manchados por el pecado. Romano dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno. Por tal razón, solo Dios cumple con los requisitos. Y por eso es que Dios es quien ocupa el lugar del hombre para así él satisfacer su ira. Se humaniza y sustituye al pecador cambiando los expedientes. Y ahora la culpa de aquel que ha sido sustituido recae sobre la persona de Dios Hijo. Y el pecador perdonado tiene ahora el expediente de Dios Hijo. Ahora, ¿por qué viene como Dios hombre? Simple. Como fue un hombre quien pecó, quien debe pagar la culpa para ser el mediador entre Dios y el hombre debe ser un hombre. Este Dios hombre es quien ocupa su lugar y sirve de mediador y de garantía de la salvación. También como Dios hombre, mediador entre Dios y el hombre, le fue dado todo poder y le fue dado todo juicio. Analicemos este texto de Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 12. Leo: con gozo damos gracias al Padre que os hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. En Colosenses, nosotros vemos a Pablo presentarnos a Cristo
como suficiente. Cristo es suficiente. Y así vemos a Pablo presentarnos a Cristo. Si nos enseña que la plenitud, la perfección y la satisfacción en Dios, solo nosotros podemos encontrarla por medio de la persona de Jesucristo. Un autor dice, cito, como resultado de estar unidos en Cristo, los creyentes ya han recibido de Dios misericordiosamente la perfección, plenitud y satisfacción. Fin de la cita. Todos los seres humanos solo están calificados para recibir la ira divina. Pero Jesucristo hace al hombre apto por medio de su obra redentora. Y ahora este hombre pecador, por medio de esa obra redentora, recibe el regalo, la gracia de Dios. La luz que nos habla Colosenses representa la pureza divina en el sentido moral. En el versículo 13 dice que nos ha librado. Y el verbo aquí significa rescatar, el verbo librar, rescatar, haciendo referencia a la forma en la que Dios obra nuestra liberación, nos rescató. O también puede traducirse como nos trajo cerca. ¿A dónde nos trajo? Al reino de su Hijo. Mira cómo lo dice Pedro en su segunda carta. Dice Pedro: por eso, hermanos, procurad aún con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, pues de esta manera os seréis otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino lo ha dado el Padre al Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo y el Hijo sea glorificado en el Padre. Ahora bien, toda persona a quien el Padre llama y toda persona a quien el Padre justifica es un regalo de amor que el Padre da al Hijo. ¿Qué yo estoy diciendo con esto? Que cada creyente es un regalo de amor que Dios el Padre da a Dios el Hijo. Mira cómo lo dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene jamás lo echaré fuera. Todo lo que el Padre en la eternidad pasada le dio al Hijo vendrá a Él. Y Él garantiza la seguridad de la salvación de esos regalos dados por el Padre. Míralo de esta manera. Usted es un creyente hoy porque antes de la fundación del mundo, el Padre ideó crear y hacer girar esa creación en torno a la gloria de su Hijo, y le entregó al Hijo regalos de amor. Cada creyente fue dado a Cristo, pero no fue dado en el momento en el que el creyente cree, no, en la eternidad pasada. Y hoy, a través del Espíritu Santo, se hace efectiva esa entrega. Y es el Espíritu Santo quien entrega al Hijo esos creyentes que fueron dados en la eternidad pasada. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Y si el Espíritu Santo no hace esa obra de convertir esos corazones de piedra en corazones de carne, simplemente ellos no pudieran convertirse. ¿Por qué? Porque el hombre ni quiere ni puede buscar a Dios. Es Dios quien lo atrae hacia sí mismo a través del Espíritu Santo. Mira, el versículo 14 nos dice que tenemos redención, el perdón de los pecados en Jesucristo. Y la palabra griega que se usa para redención significa libertar con el pago de un rescate. Y la idea es que el Señor pagó por nosotros el rescate o el precio de nuestros pecados. Cuando se quería libertar a un esclavo de su yugo, se pagaba un rescate, el precio del valor del esclavo, y esa es la idea a la que nosotros estamos enfrentándonos aquí. Nosotros somos esclavos del pecado y la paga del pecado es la muerte. En cambio, Cristo pagó el valor, el precio del pecado en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El precio que se debía pagar por el pecador era un precio muy alto y solo Dios
podía pagarlo. Dios hecho hombre en la cruz del Calvario. Y su sangre apunta a la totalidad de la obra expiatoria de Cristo como sacrificio perfecto por el pecado. También cuando nosotros hablamos de la cruz, la palabra cruz se usa para aludir a lo que es la totalidad de la obra redentora de Cristo. Esto para que puedan entender cuando decimos que fuimos limpiados por su sangre o que fuimos salvos en la cruz. Ambas cosas están haciendo referencia a la totalidad de la obra redentora de Cristo. Y estoy viendo específicamente este pasaje de Colosenses por un detalle importante. La herejía que estaba amenazando la salud espiritual de la iglesia en Colosas era la negación de la deidad de Cristo. Ellos estaban negando rotundamente la deidad, que Cristo era Dios. Y el apóstol Pablo refuta eso con una defensa fuerte de la deidad de Cristo. Por eso esta sección es extraordinaria para demoler esos argumentos en contra de la deidad de Cristo. Volvamos al versículo 5, al versículo 15, perdón. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. La palabra que se usa aquí como imagen significa copia o semejanza. Y está diciendo que Jesucristo es la copia del Dios vivo, o que Jesucristo es la semejanza del Dios vivo. Y esto para establecer que Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios. O sea, no hay otra forma en la que Dios se dé a revelar, no hay otra imagen, porque la única imagen visible de Dios es Jesucristo. Y esto lo que significa es que Él es Dios y que posee todos los atributos de Dios. Él es el primogénito. Y en la cultura hebrea, el primogénito era quien ocupaba la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho de heredar a su padre. Y esto nos está diciendo que Jesucristo es quien tiene el rango más alto, es el heredero. Por ello toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, como el primogénito, tiene la preeminencia absoluta. Posee el derecho de heredar toda la creación. Existió antes de la creación y la creación fue hecha por medio de Él y para Él, y Él está por encima de todas las cosas. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la creación tiene su origen y su propósito en la persona de Jesucristo, porque Él es el gran creador de todas las cosas. Mira cómo lo dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Los ángeles, sean estos ángeles caídos o no, son simples criaturas. Y Jesucristo es el gran creador a quien todas las cosas se someten. Y es Él el único que tiene preeminencia sobre ellos, sobre todo. Jesucristo crea para su deleite y su gloria el universo material y el universo espiritual. Ambos son sostenidos por Jesucristo. Versículo 17. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Toda la creación que nosotros vemos hoy, hermosa, bella, la que se ve, la que no se ve, todo eso, Cristo antecede a todo. Y Cristo es antes de toda la creación porque Él fue quien creó todo. Él es el eterno porque siempre ha existido por sí mismo. Y es Él
quien sostiene el universo y es Él quien preserva el equilibrio necesario en su creación. Y es Él la energía que necesita la creación para subsistir. Y es Él quien da continuidad a todo. O sea, todo depende de Él. No solo que todo fue creado por Él, que todo tiene su origen en Él y todo depende de Él. Y todo aún se mantiene su curso y su función por Él, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea preeminente, dice el versículo 18. Primero en todo, primogénito entre los muertos, porque Él es el primero que resucita de la muerte para nunca más ver muerte. Bueno, primogénito de los muertos, pero Él resucitó a Lázaro. Sí, pero Él es el único que muere y resucita para nunca más ver muerte. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud al Padre agradó que habite en Cristo. La plenitud de la deidad, todos los poderes y atributos divinos habitan por completo en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto para señalar que Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente para satisfacer todas las necesidades de aquellos que son suyos, aquellos que son propiedad de Cristo, aquellos que son creyentes. Cristo es suficiente para proveer todo cuanto esos creyentes necesiten. Y así es. Un autor dice al respecto, cito: Cristo satisface nuestra sed de plenitud. Él satisface nuestro anhelo de conocer a Dios y nuestros más profundos anhelos de estar llenos. Mediante la comunión diaria con Cristo, por medio de la gracia, encontramos plena satisfacción para todas nuestras necesidades. Esta satisfacción permite al cristiano servir a Dios aquí en este mundo con un corazón lleno de fervor y dedicación. Un corazón feliz en Cristo capacita al creyente para vencer el pecado y dedicarse por completo al servicio de su Señor y Redentor. Fin de la cita. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo aquí en la carta a los Colosenses? Es que la iglesia entienda que Jesucristo es suficiente. No necesitamos nada más. Todo lo que necesitamos es a Jesucristo, porque Él es nuestro consuelo, porque Él es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra fortaleza. Y nosotros podemos descansar en Él. Jesucristo es nuestro mayor tesoro y Él tiene cuidado de nosotros. Jesucristo es suficiente. Hermano, en medio de todo, en medio de toda situación, de toda crisis interna, de toda crisis global, piensa: Jesucristo es suficiente. Es suficiente en medio del dolor, es suficiente en medio de la tormenta. Jesucristo es suficiente porque Él es quien provee todos los medios para Él mantener su promesa de salvarnos y de llevarnos a la gloria junto con Él. Jesucristo es todo suficiente. Y cuando nosotros estemos descaídos, cuando nosotros estemos confundidos por cosas y situaciones que estén pasando a nuestro alrededor, cuando nosotros estemos atravesando y pasando por situaciones adversas, cuando nosotros nos toque pasar por el desierto árido, espantoso y molestoso, cuando a nosotros nos toque pasar por situaciones amargas, situaciones que nos hagan sentir incapaces, que nos hagan sentir mal, recordemos siempre, en toda situación, Jesucristo es suficiente. ¿Qué tú necesitas? A Jesucristo. Jesucristo es suficiente para todo cuanto nosotros necesitamos. Y Él proveyó todos los medios para que nosotros podamos estar cerca suyo, cerca del Padre. Esto fue una verdad contundente que impactó la iglesia en Colosas y que aún sigue impactando los corazones de cada creyente hoy.
la suficiencia de Cristo. No necesitamos nada más. No necesitamos añadir nada más. No necesitamos colocar nada más al lado de Cristo para que pueda ser un complemento. No necesitamos absolutamente nada. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es nuestro Dios todo suficiente. Dios te bendiga.